Bueno, entonces, realmente tengo preparado mucho más. Muchísimo más tengo preparado, pero tengo el reloj humano aquí al lado que me dice cuál es el tiempo, ¿no? Entonces voy a resumir el mensaje, ¿verdad? En estos minutos que me quedan. Tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a hablar, tenemos que soltar la palabra de Dios. Hemos sido conmocionados para eso. Pero pastor, ¿pero cómo lo hacemos? O sea, también tenemos que aprender, ¿no? O sea, está bien, el Señor nos dice que lo hagamos, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo me recomienda? ¿Cómo me sugiere hacerlo? Bueno, Dios nos equipa con recursos y también nos dice que hay pasos que podemos hacer para que nuestra evangelización sea efectiva, ¿verdad? ¿Cómo podemos evangelizar de una manera efectiva? ¿Okay? Y eso es esta parte que vamos a hablar. Lo más importante de todo es saber... ¿Qué está batiendo, Sofía? Cierra tu micrófono, Jason. ¿Qué está batiendo ahí? Jason, apaga tu micrófono, por favor. Sofía, ven a limpiar, mira. Lo más importante es, ¿verdad? Saber, lo más importante es saber... Cierra tu micrófono, mi hermano Jason, por favor. Lo más importante es saber que quien hace la obra es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, si Dios pone en nuestro corazón salir a evangelizar, salir a predicar, ¿verdad? O nosotros en nuestro corazón está que todos los días el Señor me dé la oportunidad de predicar, tú tienes que orar. Tú tienes que orarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y es esta oración que se llama OPP. Esta oración es oportunidad, persona y palabra. Tú le dices, Espíritu Santo, estoy aquí hoy, Señor, te pido que me des la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Dame la oportunidad de poder predicar tu mensaje. Dame la oportunidad de poder liberar a alguna alma cautiva. Dame esa oportunidad, mi Dios, Espíritu Santo. Pero también te pido que me pongas delante de la persona que tú has elegido. Ponme, Espíritu Santo, delante de esa persona que tú has escogido, para que yo le pueda dar tu palabra, para que yo pueda predicar. Y la tercera cosa que le vas a pedir es, Señor, pon en mi corazón tu palabra, lo que tú le quieres hablar a esa persona. Quien le va a predicar a esa persona es el Espíritu Santo, no eres tú, no soy yo. Es Dios que nos utiliza como instrumento a nosotros para llevar su palabra, ¿verdad? Hagan ese ejercicio. Dejen que sea Dios, por medio del Espíritu Santo, que haga esa obra. Él la va a hacer. Él lo único que quiere es que nosotros estemos dispuestos y disponibles en todo tiempo para hacerlo, que Él lo va a hacer. ¿Ok? Entonces ya, cuando salimos de nuestros hogares, nos vamos, ¿verdad?, con la unción del Espíritu Santo. Nos vamos con la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Ok. Ahora, vamos a ir a presentar el Evangelio. Vamos a ir a hablarle a las personas de Dios, de Jesús. Pero sabemos que no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque todo el mundo anda ocupado. Quien es del mundo anda metido en el mundo, anda pegado al mundo. O sea, no es fácil que tú salgas y le llegues a, oye, mira, ¿puedo hablar contigo? ¿Mm? No es fácil. No es fácil que diga, o sea, a lo mejor tú dices, oh, ¿puedo hablar contigo? Y él te ve una niña bonita, te ve un caballero decente. Así, dígame. Oye, que te quiero decir que tú eres un pecador. Estás loco. Se da media vuelta y se va. ¿Verdad? Está loco. ¿Qué le pasó? No durmió. ¿Entiendes? Entonces, el Señor nos da técnicas.
para hacerlo. O sea, el Señor nos da herramientas para nosotros poder captar la atención de esa persona sin que esa persona, ¿verdad? Sin que esa persona se ofenda o esa persona se resista o te dé una mala respuesta. Y hay muchas técnicas, muchísimas. Pero yo siempre uso una que a mí me encanta y me da muchos resultados, que es el evangelio explosivo, ¿no? Que consiste en 4 preguntas que yo le hago a las personas y que se la hice a Mariana y se la he hecho a muchas personas. Yo siempre a mí me encanta esa técnica y gracias a Dios que Dios me la puso y de verdad que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? 4 preguntas. ¿Para qué son esas 4 preguntas? Para que la persona se confronte ella misma con ella. No soy yo el que le voy a decir su condición. No soy yo el que le voy a decir en qué situación está. Estas preguntas hacen que esa misma persona se confronte ella misma con su condición, ¿no? Como por ejemplo, la primera pregunta, ¿te consideras una buena persona? La segunda pregunta, ¿has guardado los 10 mandamientos? La tercera pregunta, si Dios te fuera a juzgar por los 10 mandamientos, ¿crees que serías inocente o culpable? Y la cuarta pregunta es, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Ella misma se va a contestar. Ella misma esa misma persona va a sentir cuál es su condición, ¿verdad? Entonces, no va a ser el hecho de que, oye, este tipo que se cree, ¿por qué me acusa o por qué me señala o por qué me dice esto o el otro? No, es ella misma. Ella misma va a entender su situación. Y cuando esa persona entiende su situación, es cuando tú le dices, bueno, ahora yo te quiero presentar las verdades del Señor. Y son 4 verdades. 4 verdades que le vas a predicar. 4 verdades que tú vas a decirle. Una vez que esta persona realmente entiende su situación, entiende dónde está, va a estar presta a escuchar. Va a abrir sus oídos. No sé si abrirá su corazón todavía, pero va a abrir sus oídos porque reconoce que efectivamente está en una situación difícil, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, voy a ir al infierno. La última pregunta es, bueno, sí, esto me toca el infierno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ir al infierno? No, no quiero ir al infierno. Bueno, entonces te voy a decir estas verdades, ¿verdad? 4 verdades. Y cada verdad es un versículo. Hay muchos versículos, pero estos son 4 versículos cortos, fáciles de memorizar y que muy profundos, que más adelante yo los voy a desarrollar en otros domingos, pero hoy solamente los voy a mencionar. El primer versículo que uno le dice a la persona es, Dios te ama. Dios te ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama demasiado. Dios no quiere que vayas al infierno. Fíjate, tanto te amó que dio a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que si tú crees no te pierdas en ese infierno donde tú dices que vas a ir, ¿verdad? Sino que tengas vida eterna al lado de él, ¿verdad? La otra verdad que le tienes que decir es que realmente es cierto que todos somos pecadores. No hay uno solo que no haya pecado. No existe. El único que no ha pecado es Jesús. Todos somos pecadores. Así que no te sientas mal si te consideras un pecador. No importa el pecado que hayas cometido. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que estamos apartados de Dios, que no podemos estar en la presencia de Dios. Tú y yo, nosotros, estamos en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros y cada vez que nos arrodillamos en nuestro altar de adoración, estamos en la presencia de Dios. Pero eso no pasaba antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso no pasaba.
Estamos destituidos. Dios no quería nada, o sea, estamos apartados. La ira de Dios estaba encima de nosotros, porque éramos unos pecadores. Y gracias al Señor Jesucristo es que la ira de Dios ya no está en nosotros, gracias a la justicia de Jesús. Pero mientras eso no se dé, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, las personas tienen que saber eso, que están destituidos de la gloria de Dios. No, que yo creo en Dios, sí, pero Dios, no estás en su gloria. No, que yo esto, que el otro, sí, pero estás destituido. O sea, es como que tú, imagínate un teléfono, una línea telefónica donde el cable de la línea está partido en dos. Tú, aló, 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 sí, aló. Al otro lado no escuchan nada. La comunicación está cortada. La relación está cortada. Así está. Por eso, nuestra vida era una vida de dolor, de errores, de fracasos, de decepciones, de tristezas, de amargura, de resentimiento, de rencor, de pecado, de mil cosas más, porque Dios no estaba en nuestras vidas. Estamos destituidos, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra verdad? La tercera verdad, son 4 verdades. La tercera verdad es que Dios tiene un remedio para el pecado. A pesar de eso, a pesar de todo eso, Dios es tan bueno y nos salva tanto, como lo dijimos al principio, que Él tiene un remedio para eso. Dice en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Quieres reconciliarte conmigo? ¿Quieres que la gloria de Dios esté en tu vida? Bueno, recibe a nuestro Señor Jesucristo. Él es la salvación. Él es el remedio de Dios, ¿verdad? Por eso lo dice, más todos los que le recibieron, los que abren su corazón, los que dicen, Señor, me arrepiento y quiero que entres a formar parte de mi vida. Los que creen en Él, Jesús, yo creo en ti, ¿verdad? Les dio potestad de ser hijos de Dios. Él tiene el poder y la potestad. Es como que si nos adoptara nuevamente y somos nuevamente sus hijos. Pero para que eso ocurra, ¿qué debe pasar? Y es la cuarta verdad, que dice que todos pueden ser salvos. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, amigo, amiga, tienes que invocar el nombre de Dios, del Señor, de Jesús. Tienes que invocarlo, tienes que declararlo, tienes que decirlo en voz alta, sin temor, sin miedo, sin complejo. No importa que los demás lo escuchen, no importa que los demás lo sepan. Tú tienes que creer en esa verdad. Y una vez que tú le llegas a esas instancias, que tú le has presentado las 4 verdades, tú le dices a la persona, amigo, amiga, ¿qué me dice? ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Como lo dice Apocalipsis 3:20. Tac, tac, tac. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Si tú la abres, Él quiere entrar a cenar contigo todos los días de tu vida. Él quiere estar en tu vida eternamente. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, sí. Ok, vamos a hacer la oración, pero ya sabes, tienes que tener un arrepentimiento verdadero. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Verdad? Arrepentirme de mis pecados. Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y ya. Entonces, ese es el segundo paso. Ya evangelizamos, ya captamos su atención, ya evangelizamos y ya tenemos un nuevo hijo de Dios, un nuevo hermano en la familia de Dios. Pero eso no lo podemos dejar ahí, porque no hacemos nada con predicar el evangelio y después desaparecer. ¿No? Oye, yo ni sé dónde está, ni el teléfono lo tengo, desapareció del mapa esa persona. No, tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer seguimiento. El Señor nos ha mandado a eso.
Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, son 5 pasos que debemos darle a esa persona. 5 instrucciones que debemos dar. La primera es que ame a Dios y a todas las personas. Y le citas Mateo 22, del 26 al 40. Lo primero que hay es el amor. Tienes que cultivar el amor de Dios en tu vida. Lo segundo es, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer la palabra de Dios, la Biblia, diariamente, ¿no? Como dice 1 Pedro 2:2 y Juan 14:23. Yo personalmente a todos los recién convertidos les recomiendo que lean el libro de Juan. Juan es precioso. ¿Por qué? ¿Y por qué me encanta Juan? Porque Juan muestra la deidad de Jesús. Es el libro más espiritual que hay, el de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera recomendación que le doy? Tienes que orar, ¿verdad? A Dios constantemente, como dice Filipenses 4:6-7. Hay que orar. La única manera de que tú puedas conectarte con tu papá es orando, hablando. Si no tienes un tiempo de oración, si no tienes un altar de oración, ¿cómo te vas a comunicar con él? Tú tienes que hablar con él todos los días, si es posible. Habla con él, habla de tus cosas. No hagas repeticiones vanas. No, háblale, conversa con él, ¿verdad? Si quieres, le dices el Padre Nuestro, pero adicional, conversa con él, hablas con él, le dices. Tienes que conversar con él, todas tus cosas. Y si tienes que llorar ahí, llora, suelta, porque así es como estás limpiando, así es como él está sanando tus heridas espirituales, tus heridas del alma. Cuando te quebrantas, cuando en tu oración te quebrantas, es porque Dios te está sanando. A mí me encanta cuando me quebranto, porque siento el amor de Dios de una manera impresionante. Lo otro que hay que decir es que se reúna, tienes que reunirte, mi hermano. Es un mandato, tienes que congregarte, ¿no? Ahorita estamos pues con esto de la pandemia y lo estamos haciendo virtual, ¿no? En el futuro lo haremos mixto, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor no pueden por la distancia, porque esta tecnología virtual ha hecho que nos congreguemos desde muchas distancias. Entonces, yo creo que este tema virtual no va a desaparecer, va a permanecer en el tiempo, pero será ya mixto, ¿no? Los que puedan congregarse físicamente lo harán y los otros pues seguirán virtual, ¿verdad? Entonces hay que congregarse, como dice Hebreos 10:25, y por último, tienes que testificar, tienes que decirle a otros lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Todas las buenas nuevas, según Mateo 16:15. Entonces, esto es lo que hay que hacer, mis hermanos. Esto es lo que hay que hacer para llevar la palabra de Dios. No tiene nada de complicado. No tiene nada o sea, el Señor nos ha dado todo lo necesario para que lo hagamos. Entonces, el tema está en creer. Y quiero terminar ya con este versículo que hoy me lo dio Virginia. Y es así. Bienaventurados sois, que es Mateo 4:11-12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois, dichosos sois, felices, bendecidos, ¿verdad? Sois cuando por mi causa, por estar llevando la palabra de Dios, por estar predicando el evangelio, por estar hablando de Jesús, te vituperan o te persiguen, te discriminan, no quieren hablar contigo, ya no son tus amigos, ya no te tratan, ya no te invitan. ¿Mm? Dice, ¿no? Y digan toda clase de mal contra los, no, ese se volvió loco, ahora se metió a monja, ahora se metió a evangélica, después que tanta broma echó por ahí, ¿no? ¿Ok? Después dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y
esto hace referencia a segunda de Crónicas, y lo leí ahora y me impactó. Segunda de Crónicas 36:16. 36:16. Con esto terminamos. Segunda de Crónicas 36:16. ¿Qué dice aquí? Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Y qué vino después? La cautividad de Judá. ¿Sí? Imagínate, ¿qué les va a tocar a aquellos que se burlan de nosotros, que nos menosprecian? ¿Verdad? La ira de Dios. ¿Okay? Bueno, ok, mis hermanos, vamos a hablar para terminar. Padre amado Señor, te damos gracias por este mensaje, mi bendito Señor. Gracias porque has puesto en nosotros estas herramientas para que podamos nosotros salir a proclamar tu evangelio. Gracias por el entendimiento que nos das, Señor, por esa sabiduría que pones en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, que seas tú dándonos la oportunidad de predicar tu evangelio, mi Dios amado, que seas tú poniéndonos delante de esas personas que tú ya has escogido y que tú quieres que se le hable de tu palabra, Señor. Y que cuando yo esté delante de esa persona, Señor, que seas tú llenando mi corazón, llenando mi boca, mi mente, mi pensamiento de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria